Tenemos entrevista en el piso. Nos está acompañando Olga Lucero. Ella es docente de la carrera de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Nacional de San Luis y es hija de José Alejandro Lucero, que tristemente conocido aquí en nuestra provincia, allá por los 70, por ser parte de la ultraderecha y de una oposición muy férrea contra Monseñor Angelelli y todo el movimiento que había en ese movimiento político, digo. Olga es parte de esas historias desobedientes donde los hijos e hijas han decidido rebelarse en contra de la historia de los padres. Y ahora, en este tiempo, te has llegado por nuestra provincia y hemos podido conocer tu historia. Así es. Hola, buen día. Bueno, es una historia que, como les contaba hace un rato, llevamos en soledad mi hermana y yo hace muchísimo tiempo. Nos fuimos de La Rioja en el 78. Nos fuimos en el 78 cuando yo tenía 5 años. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Bien. Nos fuimos en el 78. Cuando yo tenía 5 y ella tenía 12, mi mamá salió huyendo, digamos, de toda esa situación que venís describiendo. Y hemos vivido en San Luis esta historia que se nos contó desde muy pequeñas, que mi hermana vivió y que sufrió terriblemente, porque ella tenía 12 pero tuvo conciencia. Pensemos que mi vieja se fue en el 78 y mucho tiempo vino trabajando la separación. Pensemos que en esa época no existía el divorcio, no existía la patria potestad compartida, el temor de perder a las hijas, el temor de vivir con un tipo armado, peligroso, violento, tremendo. Y fue una lucha, fue como una decisión que le costó un montón tomar, irse y refugiarse en el lugar donde nació, que es San Luis, ¿no? Y allí crecimos los dos con esta historia que nos narró mi madre, que mi hermana vivió, como les cuento, pero a mí solo se me narró. Y se me narró, y bueno, esa narración fue como estructurante de mi historia. Claro, tenías muy chiquita, vos 5 años. Dijiste. Exactamente, pero me marcó terriblemente, como contaba acá el compañero. Mis 12 padrinos de bautismo fueron los entredichados, entonces fue como una marca de nacimiento espantosa que cargué y que además se me sugería silenciar. No nos olvidemos que en 78 todavía estábamos en dictadura, entonces bueno, eso fue como el origen, digamos, y de nuestra partida. Para contarles un poquito a la gente, en ese momento, además de que había movimientos en contra de Angelelli, digamos, conservadores de derecha, también estaba el diario El Sol, que agitaba todo eso. Habían bajado o venido a la provincia los Ponchos Colorados, ¿se acuerda? Sí. Propiedad, patria y familia. Sí. Los TFP. Familia, patria. Familias, patria. Y ahí, como se lo conocía, el profesor Lucero era un gran agitador de eso. Estos 3 entredichados, los que nombramos, son quienes se autodenominaron después, entre los cuales estaba Lucero, los Cruzados de la Fe, que fueron grandes agitadores en contra de Angelelli, grandes responsables de lo que fue los sucesos de Nanillaco en junio del 73. Sí. Junio del 73, que fue cuando yo nací. Claro, por eso... estaba como en otra mi padre, evidentemente, no estaba muy atenta a la historia del nacimiento. Y sí. Aunque eso, me cargó con toda esa historia inmunda, digamos, claro, ¿no? Pensé, nací en el 73, tuve esos 12 inmundos padrinos, pero eso, como que no estaba muy pendiente de la historia familiar.
el papel de tu madre fue gigantesco, fue ¿no? Sí, la Sobrellevar verdad. todo eso, porque ella también había estudiado filosofía, ¿no? Ella Y estudió filosofía y eran dos jóvenes militantes de izquierda cuando se fueron de San Luis, estuvieron en el Chaco estuvieron presos eh, y sufrió, así como en primer plano, la conversión de mi padre. Ujú. Y todo lo horrendo en el plano de lo político y público y lo horrendo en el plano de lo privado y personal. Y no supo llevar, no supo salvar, no supo proteger, no supo amar, no supo educar. Eh, un personaje gigante. Era pequeñita, bajita, y parecía débil y dulce, pero era una fortaleza gigante. Así son las madres. Sí. ¿Y cómo fue el proceso que llevaron junto con tu hermana para poder ahora, o no sé, bueno, ahora lo haces público en La Rioja, pero no sé si en tu provincia ya lo venís hablando, lo venís... No, sabes que no, porque la historia en San Luis fue que mi vieja se fue y al par de años se fue mi viejo, porque no podía quedar todo tan tranquilo. Tuvo un solo gesto decente mi viejo, que es que cuando se vendió la casa puso su mitad a nombre de mi hermana y mío, pero nunca pagó la cuota alimentaria, como el 90 y pico % de todos los padres. Así que mi vieja nos tuvo que mantener sola, laburaba mañana, tarde y noche, y cuando él fue a San Luis, se presentó en un concurso. Mi mamá era auxiliar en primera y se concursaba un JTP y se lo ganó. O no, al revés, era JTP y se concursaba un adjunto y le ganó el adjunto, entonces tenía que laburar con él hasta que se cambió de materia. Qué perversidad, ¿no? Ir a buscar Era el un pulso. ser perverso y horrendo. O sea, ayer hablaba con Diana Burgos Sí. eh, con Graciela Leda, ¿puede ser? Ledo. Sí. Ledo. Ledo. Y me daba cuenta que ellas fueron sus alumnas y por su sonrisa y sus comentarios y su gentileza y su amabilidad, pensaba, capaz no saben lo horrendo y tenebroso del personaje. Porque estos personajes son así, ¿no? Encantadores para afuera, pero adentro una mierda. Y eso es Sí. poco. Y eso es poco. Así que en San Luis, imagínate que laburaron los dos, mi vieja se cambió de materia, pero el tipo laburaba ahí, vivía cerca de casa, pero a la vez no lo veíamos. Yo por suerte, ya te digo, a mí me protege absolutamente, mi hermano no lo quería ver. Y el tipo estuvo, porque él fue cesanteado aquí, entonces cayó en San Luis como con una aura de perseguido político por la dictadura, entonces no se supo su historia allí hasta que mi madre con periodismo empezó a decirlo, pero no se conocía y a la vez, bueno, como profe era un acosador serial, así que... Bueno, los movimientos de derechos humanos ahí sabían lo que era mi padre y no sabían lo que era mi madre y lo que sufrió y no se hizo público. Yo creo que lo que padeció mi madre, la primera vez que lo estoy contando soy yo, digo, la intento matar. Entonces, eso, como que yo siempre... Cuando hablé con Pocho el lunes, sentí que era la primera vez que podía hablar de esta historia y que alguien más la conociera, porque en San Luis no se sabía y recayó sobre nosotros de alguna manera como una mirada de sospecha porque no se sabía qué onda. Claro. Y nunca se dijo. Y digamos, ¿qué información tenés, digamos, en términos de lo que te puede haber contado tu madre, pero también a través de documentación de la época, de esta participación de tu padre en esta, bueno, en estos conflictos que se daban en esa época, ¿no? Mira, tengo como un recuerdo infantil de mi hermana que sabía que ella sabía que él escribía en El Sol. En unos horrendos
artículos en los que se denominaba de otro modo, Angelelli, ¿no? Satanelli. Exactamente. Era el responsable de Vox Populi. Vox Populi. Bueno, eso yo no lo sé, yo sabía que escribía ahí. Que era una columna donde, bueno, lo demonizaban Angelelli, Satanelli o el Obispo Rojo, y además publicaban listas de familias, listas de personas, digamos, Claro. Sí. que los trataban de subversivos, listas, ¿no? Comunistas. Tipo listas negras, de Claro, una, porque negras, y que los la exponían. gran mayoría de quienes salieron publicados en esas listas fueron detenidos después de la dictadura. Claro, sí, sí. Pero digo, a mí me da como ternura recordar retomar el recuerdo de mi hermana, con 12 años, insisto, que sabía, por ejemplo, este detalle ínfimo, que era que todos sus artículos terminaban con una pregunta que decía, o sí. Como eso. Y bueno, esto, después, más tarde, a partir de los relatos de mi madre, yo me devoré cuánto libro conseguí, digamos, el libro del Vitín Baroneto. He consumido toda la información que pude, además de la narración de mi madre, que fue siempre esta. Tu padre fue un converso, traidor, colaboracionista, delator. Claro. Digamos, ¿vos tenés alguna relación con esta agrupación de desobedientes que son? No. Yo he militado en el feminismo, digamos, y hasta hace muy poco estuve 2 gestiones con el gremio docente como secretaria de prensa, y después, en el periodo siguiente, la secretaria de prensa actual contactó con el movimiento de desobedientes, y así como que... Pero nunca siquiera imaginé que mi historia pudiera tener algo que ver, digamos. Era de verdad que algo que teníamos como muy soterrado. Sí. Y, no sé, como hecho carne, vergüenza. Claro. Pero al conocerlo, al colectivo de desobedientes, ¿no te dio así como una mínima esperanza? Te juro que no. ¿No? No, o sea, admiración, pero no me relacioné. No te identificabas, digamos. No, como siempre fui criada como en esta vergüenza profunda. Que no había que decir, claro. Recién le contaba al compañero que me recibió que cuando nos fuimos a San Luis, pobre, mi vieja laborante, docente, qué sé yo, que cuando sos pibita querés presumir de algo y mis compañeritos hablaban de sus padrinos, yo quería decir tengo 12 y mi mamá me decía, no, hijita, eso no es algo para enorgullecerse. Desde muy pequeña fue como un secreto vergonzante. Claro. Y ni siquiera supimos de todo el sufrimiento de mi vieja, digamos. Porque a partir de su separación, su vida fue como una celebración de vida, alegría y trabajo, ¿no? ¿Y cómo pensás que puede seguir esta tu lucha, tu verdad? ¿Cómo lo pensás? Mira, en principio, que fue lo que yo comenté el lunes cuando fui a las jornadas, lo primero, antes de eso, te digo una cosita, Sí. que es que toda la vida a mí me convocó especialmente la figura de Angelelli. Yo estudié en Córdoba comunicación y tuve allí en uno de los seminarios finales como profe a María Teresa, y no logro acordarme el apellido, que es la abogada de Abuelas, y nuestro trabajo final lo hicimos en Villa Angelelli con el cura Vasco en Córdoba. Entonces es como que todo el tiempo me ha convocado, digamos, yo vine ahora por estos 50 años, Sí. Pensando que, por un lado, ponerle voz a esto porque había como una ambivalencia en mí en relación a que pensaba que estaba bueno que no quedara una brizna ni una arena de memoria de este ser perverso en la historia. O sea, lo festejaba internamente siempre, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también como mucho interés por conocer más. Estaba esa cosa de como complementar la narración de mi vieja, la voz de mi vieja y lo que había leído, y me llamaba como una necesidad. Y también comenté ahí en esas jornadas que yo no heredé ni un papel de mi padre,
Pero sí me pudieron traficar, su nuera me pudo traficar nuestro álbum de fotografías familiares, que no lo teníamos, de nosotras pequeñas, acá en La Rioja. Y pienso que por ahí, porque él falleció hace un montón, no recuerdo el año, mi hijo tiene 22, cuando él tenía 6, 7 aproximadamente, él falleció de cirrosis, como alcohólico que fue. Y pienso, bueno, y su casa y sus papeles quedaron en la casa de su familia política, de su yerno y su nuera. Sí. Y pienso que por ahí algún papel ha sobrevivido y podría como pedirlo y si hace falta, porque pienso, así como está la historia de él, está la historia de los otros 12. Y en la vigilia que estuve la otra noche ahí en Casa Angelelli, que fue hermosa, pensaba qué belleza, qué maravilla, qué revancha de la historia, que esta sea la historia que perviva y que de ellos nada. Pero también pensaba, no sé, en los juicios de la verdad y que queden estos seres como la porquería que fueron, ¿no? Claro. Entonces eso, como por ahí algún papel por rescatar y si eso es útil. Sí, que digamos, bueno, por la presencia que siguen teniendo, ¿no? Los descendientes de estos... Bueno, no sé nada de eso. De estos personajes, que me parece que tendrían que tener más relevancia, ¿no? En términos, cuando se cuenta la historia de Angelelli, generalmente, digamos, esos nombres no aparecen tan visiblemente como por la importancia que tuvieron en ese conflicto, ¿no? Y me parece muy importante el aporte que vos podés hacer, digamos, a esa visibilización de estos personajes, ¿no? Que son parte de la historia. Digamos que de una historia que hay que contar, porque si no es para poder entender realmente qué pasó, sí, ¿no? ¿no? Y revalorizar también desde ese lado la figura de Angelelli, que me parece que también necesita que sea contada y que sea difundida y que más ciudadanos de La Rioja, en donde fue muy importante Angelelli, la conozcan, ¿no? Me parece que toda esa información puede ser importante para eso. Bueno, un poco el motivo de mi viaje, como conocer más, porque no sé, yo he vuelto un par de veces a La Rioja, volví cuando era estudiante, nos vinimos a dedo con unas amigas y nos fuimos a un pueblo cerca de Mogasta, donde termina o empieza la costa, en carpa, así como re anecdótico. Pero y después volví hace un par de años en un congreso de comunicación que hubo, que me permitió como conocer el espacio, saber a dónde iba el lunes a las jornadas estas que se hicieron en la uni. Y bueno, nada, se ve que como esa necesidad existía, y sí, eso, como una necesidad interna, personal, re profunda, y que me traía sin mucho pensar. Y si eso puede servir para algo, además de lo que ya me sirve, y a mi hermana, a la que le estoy contando todas las noches, hablamos por teléfono y se queda así. El minuto a minuto. Claro, y mira, saqué mi cuadernito porque me vine como muy ordenadita con papeles y nombres, y cada vez que hablaba con ella me decía, y tal nombre, y tal nombre, y tal nombre. Y entonces fue como llenando así como por los costados, con sus recuerdos, con mis... y ella no puede dormir cada vez que le cuento, porque ella realmente que sufrió muchísimo más que yo. Tiene porque más era conciencia, claro, por la edad. Y cada vez que le cuento, le da igual parte a la noche, me dice, me quedo sin dormir. Así que eso, a nosotros remueve un montón y nada, esto seguramente, ojalá se remuevan más cosas. Claro, pero digo, lo que estás contando vos, ¿no? Quizá nos ayude a dimensionar lo que fue el drama de la dictadura y de lo que pasó en esa época, ¿no? Porque no tan solo
digamos, los afectó a las víctimas directas, qué sé yo, que pueden haber sido los exiliados, los presos, los desaparecidos, sino cómo sigue, digamos, como una mancha de aceite, ¿no? Manchando a otra gente que, bueno, como en el caso tuyo, que, digamos, te implica desde un lado secundario, aparentemente, Súper ¿no? lateral, sí. Pero que vos sufrís eso también, ¿no? O sea, es decir, lo sufrís tanto como los familiares de No, algún sí. desaparecido No, ni o de... hablar, nunca me gustaría Sí. compararme. Pero No, pero bueno, sí, digamos, el pero sí, sufrimiento es sí, el sufrimiento ha sido existe, gigante, es en mi una madre y realidad. en mi hermana sobre todo. Yo como la más pequeña, la más protegida, y capaz que por eso tengo la fortaleza de... Porque mi hermana no puede volver, no puede hablar, de verdad que sufrió infinitamente más que yo. Yo fui la pequeñita protegida. Bueno, pero sí, hubo mucho sufrimiento y cuántas historias más habrá, ¿no? Sí, Claro. seguro. Eso me hace como pensar cuántas historias más. Y por otro lado, el lunes, cuando hablé con el Pocho por primera vez, me acuerdo que, no sé, esto de la identidad, ¿no? Porque yo he contado esto como a personas cercanas, algunas veces, muy pocas, pero nunca sentí como esa resonancia en las otras personas. Yo lo he contado en San Luis, en Córdoba, donde he vivido, y era como ¿qué es esto? Como que el entredichado no hacía sentido. Como, ¿quién era? ¿Qué pasó? Como si estuviera contando algo que pasó hace mucho tiempo y además como si hubiera pasado en Bélgica. Sí, Entonces, la primera vez que tuve alguna resonancia por fuera de mi familia, como sé de lo que estaba hablando, y eso de lo que estaba hablando forma parte de mi identidad, fue cuando hablé con Pocho el lunes. Que le dije tal cosa, porque fue así. Fue impresionante cómo pasó todo, porque yo me fui ciega a la comisión, se trabajó en comisiones, una era de Memoria Verde y Justicia, me fui ahí y se trabaja como en ronda, de manera asamblearia, y como que me sentía acorralada porque yo venía a escuchar, y con esa metodología que usualmente tenemos de trabajo en un montón de lados, era como, yo soy tal y vengo de tal asociación, y no, yo venía como Olga y como hija de, Claro. y no me quedó otra que... Exteriorizar. me quedó el silencio, pero no quise elegir el silencio y quise decir, porque yo había notado el nombre del Pocho, pero pensando, ¿cuándo corno lo voy a contactar? ¿Cómo? ¿No? Como yo que vengo acá y no conozco a nadie. Y dije, lo tengo acá, ¿cuándo más voy a hablar? ¿Cuándo más lo voy a encontrar? Lo voy a tener cerca. Y chao. Claro, porque, digamos, qué sé yo, hay mucha gente que puede ser afectada por la actitud que puede tener el padre o algún pariente, digamos, ¿no? Que, como decís vos, que puede ser abusador, que puede ser maltratador, pero en el caso de tu padre, ¿no? Fue un tipo que tuvo una intervención pública y política, ¿no? O sea, decir que eso también te afecta a vos, que es un poco lo que le pasa al colectivo de los desobedientes, ¿no? O sea, decir, ellos también son víctimas de sus propios parientes, padres y de la dictadura, ¿no? O sea, decir... Es que te afecta, sí, Claro. indudablemente. O sea, yo creo que esa dimensión también hay que tener cuando uno habla de lo que significó la dictadura para todos, ¿no? Para el pueblo, digamos, en general. Pero en este caso en particular, ¿no? O sea, decir, la gente que lo vivió de esto periférico, ¿no? Que aparentemente no tendría por qué afectarte, digamos. Pero Claro, bueno, esto que decía la compañera de Buenos Aires, de los padres palotinos, ¿no? Como esta pervivencia de la memoria, no estamos hablando de algo que pasó hace mucho, estamos hablando de algo que sigue pasando y que nos sigue atravesando y... ¿no? Está vivo. Sí, sí, no es- no y es- es la no idea es- como mantener esa memoria viva. Exactamente. Y No, además no. es
entender que la dictadura o que no fue un golpe, que fue un proceso. Un plan. Nació mucho más un plan, exactamente, un plan sistemático. Y que no hubiera sido posible sin la pata civil, digamos, ¿no? Que crearon todo un clima previo para que después el momento de llegar sea como un poco aceptado, porque el 24 de marzo gran parte de la sociedad estaba como contenta de lo que había pasado. Y los medios Celebraron. Claro, ¿sí? exactamente. ¿Sí? Y esa parte civil todavía no es muy conocida, digamos, ¿no? Los nombres y las actuaciones que tuvieron no es muy conocida y obviamente no han sido juzgadas. Claro, y un poco eso también me movía. No sé qué fue de las otras 12 personas, pero como que no haya impunidad, que sus Total nombres. impunidad para todos. Bueno, eso, mi viejo se murió. Hablaban el otro día de la impunidad natural, biológica. ¿No? Como eso. Pero al menos recordar sus nombres como lo que fueron, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, Olga, que te hayas Yo les ligado agradezco a ustedes. y que este sea como un comienzo, ¿no? De otra forma de luchar con estos temas tan dolorosos. Y que fundamentalmente te sirvan y te sirvan a vos, a tu hermana, para que puedan cerrar eso que les pasó y les ayude a mejorar un poco, Sí. ¿no? Seguro, Porque- mi hermana de lejos lo está pulsando Claro, notablemente. me imagino. Sí. Gracias. Que cure, ¿no? Muchas gracias. Claro, Es decir, sirve este para proceso de curación, digamos, de esta herida que bueno, que no, Que sí, sí. no, En todo. Exactamente. Que la justicia Nos tiene que tocan llegar a por ahí. todos. Además de la justicia legal, digamos, ¿no? Tiene que llegar por otros lados. Antes de despedirte, tengo mensajes para vos. Dice un abrazo a Olga, gracias por su aporte a la memoria y por contar su verdad desobediente. Esto lo dice Diana. Y Cecilia dice, abrazo a Olga, que no sienta ninguna culpa. Ser hija desobediente creo que podría ayudarla mucho. Así que bueno, mensajes Hermosas. para vos. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿les parece? Volvemos Así es. en unos minutitos nada más. Escuchamos una musiquita y volvemos en 4 o 5 horas.